Bien, en este ejemplo tenemos esta red, y fijaros que ya tenemos bastantes más conmutadores y hosts, y vamos a hacernos una pregunta ligeramente diferente, ¿vale? En primer lugar, nos dicen, en el instante 0, vamos a marcar aquí el comienzo de tiempos, el PC1, que está arriba a la izquierda, empieza a enviar un flujo de tramas, ya no es una, sino una tras otra, ¿vale? Que van dirigidas todas ellas a la dirección MAC del PC2. Yo qué sé, le está enviando un canal de televisión, un flujo de vídeo, PC1 al PC2. Me da igual lo que venga dentro de las tramas. MAC origen PC1, MAC destino PC2, ¿vale? Todas esas tramas tienen el mismo tamaño, 1200 bytes. Es el tamaño completo de la trama, con sus datos, su cabecera, todo lo que necesitemos. Pero envío una, espera 12 milisegundos y envía la siguiente. Espera 12 milisegundos y envía la siguiente, ¿vale? Es un flujo de tramas equiespaciadas, ¿vale? Lo cual nos va a dar un flujo aproximadamente constante, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, pues lo que sale del codificador de vídeo. Estoy codificando un canal de vídeo y va produciendo bytes cada cierto tiempo, que es la codificación de la señal de vídeo, ¿vale? Entonces, fijaros, yo tengo ahí el eje de tiempos, yo tengo una trama de 1200 bytes cada 12 milisegundos, ¿vale? He intentado representarlo aproximadamente a escala. El tiempo de transmisión, supongamos que la Ethernet es una Ethernet de 10 megabits por segundo, entonces el tiempo de transmisión de esa trama es algo menos de un milisegundo, ¿vale? Que ese es el tiempo durante el cual yo he puesto ese rectángulo, es el tiempo durante el cual estoy transmitiendo el PC1 la trama. Y luego está callado, tal que aproximadamente unos 12 milisegundos después envía otra trama. Y otros 12 milisegundos después envía otra trama, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de usuario, ¿a qué velocidad están llegando bits al PC de destino? ¿O a qué velocidad está enviando el PC origen bits? ¿Cuál es el throughput promedio que está enviando? ¿Vale? Porque a veces envío 10 y a veces envío 0, a veces a 10 megabits y a veces a 0. ¿Vale? ¿Cuál es el throughput promedio? ¿Vale? Entonces decíamos, yo cojo un intervalo de tiempo grande y calculo ese promedio, ¿no? Entonces, fijaros, yo me puedo alejar de aquí, ¿vale? La escala de tiempos, ahí estoy encogiendo el tiempo para ver más en el eje y voy a coger un intervalo de tiempo moderadamente grande, por ejemplo, y podría coger cualquier otro, me va a salir aproximadamente lo mismo, por ejemplo, 120 milisegundos. Entonces, en 120 milisegundos, ¿vale? Yo tengo 10 paquetes, con lo cual en 120 milisegundos he enviado 1200 por 10 bytes, ¿vale? Pero si yo tengo 1200 por 10, o sea, 12.000 bytes cada 120 milisegundos, hacéis la cuenta, yo lo que tengo es 800 kilobits por segundo en promedio, ¿vale? Es como si yo estuviera enviando a 800 kilobits por segundo, pero en realidad estoy enviando a 10, me callo, a 10, me callo, a 10, me callo, ¿vale? Entonces, eso es un flujo que diríamos de 800 kilobits por segundo. Bien, si os dais cuenta, la cuenta que yo he hecho, como el tráfico son paquetes equiespaciados perfectamente, yo podría haber hecho la cuenta con un periodo de 12 milisegundos y decir, un paquete de 1200 bytes cada 12 milisegundos, ¿vale? 1200 bytes entre 12 milisegundos salen los 800 kilobits por segundo. Bien, tenemos ese flujo. Entonces, tenemos otro flujo más que empieza un segundo más tarde y que lo envía el mismo host, pero al PC3. Oye, otra persona que quiere ver también el mismo canal de televisión, pues le envío una copia del mismo flujo, o a lo mejor es otro canal de televisión que quiere ver, ¿vale? Y esta es la máquina que tiene la sintonizadora de televisión. Y ahora el flujo, oye, tiene diferente resolución, el canal de televisión, son paquetes de 1000 bytes con una separación constante de 8 milisegundos. Cada 8 milisegundos un paquete de 1000 bytes. Hacéis la misma operación, eso es aproximadamente 1 megabit por segundo. En el instante 2 segundos empieza, ¿vale? Estos flujos no paran nunca, nos tiramos ahí 3 horas viendo una película, cada uno de nosotros. Empieza un flujo desde el PC1 al PC4, que son tramas todas de 800 bytes, con una separación constante de 3,2 milisegundos. O cada operadora de televisión va y decide codificar los canales con diferente resolución, bueno, pues nos salen diferentes flujos, ¿no? Este es un flujo de unos 2 megabits por segundo. Y tenemos un cuarto flujo que empieza en el instante 3 segundos y las tramas son dirigidas al PC6, son de 500 bytes con una separación de 1 milisegundo y eso es aproximadamente un flujo de 4 megabits por segundo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Esos flujos no se detienen,
¿vale? Cada 12 milisegundos sale un paquete de este tipo, cada 8 sale del otro, aproximadamente, ¿vale? No pueden salir al mismo tiempo, saldrá uno y a lo mejor el otro, se pueden desplazar un poco, pero aproximadamente se mantiene esa periodicidad, ¿vale? Y esos flujos no se detienen. Y ahora nos dicen que con la misma referencia de tiempos, en ciertos instantes se envían algunas tramas más por la red, ¿vale? En concreto, en el instante 4 segundos desde el inicio, el PC3 envía una trama dirigida a la MAC del PC4, una simple trama. En el instante 5, el PC4 envía una trama dirigida al PC3, ¿no? Esos PCs hablan entre ellos, empiezan a enviarse tramas. En el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10, tenemos diferentes tramas que envían los PCs, ¿bien? Si os fijáis, yo estoy diciendo solamente una trama, me da igual el tamaño, es una trama. Eso, comparado con las tramas cada pocos milisegundos, es despreciable en el throughput medio, ¿vale? Es una pequeña trama, es un poco más de bits en un intervalo de tiempo, apenas va a suponer diferencia. Entonces, a mí me preguntan, ¿cuál es el throughput medio en megabits por segundo que yo veo que atraviesa el enlace S4, S5? ¿Cuántos megabits por segundo atraviesan ese enlace? Por ejemplo, es un enlace de 10 megabits por segundo. ¿Está cerca de saturarse? ¿Estoy usándolo prácticamente todo el tiempo? ¿Vale? Esos paquetillos, que son uno cada vez, no van a suponer mucha diferencia. Entonces uno podría decir, ¿para qué están esos paquetes? ¿De acuerdo? Bien, pues fijaros. En la situación inicial, en el instante 0, empezamos a enviar el flujo de 800 kilobits por segundo, del 1 al 2, eso son 0,8 megabits por segundo. Entonces, el primer paquete llegará al conmutador S1. El conmutador S1 aprenderá que por el puerto 0 se puede llegar al PC1, ¿vale? ¿Sabe dónde está el PC2, que es el PC destino? No, inundación, pum, pum. Esos paquetes llegan al conmutador 3 y al conmutador 4. El primer paquete, pero es que todos los demás también, porque nada cambia. En ningún momento, con este flujo de paquetes, va a aprender el conmutador S1 dónde está el PC2. El conmutador S2 aprende, porque le llega esa trama que por el 0 se llega al PC1 y no sabe dónde está el PC2, hace inundación. El conmutador S4, lo mismo, hace inundación y aprende por dónde se llega al PC1. El conmutador 3 y el conmutador 5, lo mismo, hacen inundación. ¿Vale? Entonces, fijaros, desde que yo empiezo el flujo de tramas del PC1 al PC2, ¿qué es lo que yo me encuentro en el enlace entre S4 y S5? Pues me encuentro con que todos los paquetes que van de PC1 a PC2 atraviesan el enlace entre S4 y S5. ¿Para qué? Si por ahí no se llega al PC2. Bueno, pues porque no pueden evitarlo los puentes, no saben dónde está el PC2. ¿Vale? Ese flujo de 800 kilobits por segundo yo lo voy a ver en ese enlace, aunque no hace falta que esté ahí. Pero es que los puentes no pueden evitarlo. Tal y como funcionan, no sabe dónde está el PC2, hacen inundación. Y eso pasa con el primer paquete del flujo y con el segundo y con el tercero, porque ninguno de ellos añade más información. ¿Se ve? Con lo cual, tú quieres mandar un flujo del 1 al 2 y se te mete por el otro lado. No es que se te meta por el otro lado, está llegando a todos los PCs. Afortunadamente, sus tarjetas Ethernet, como la MAC destino no es la suya, lo ignoran, pero el enlace lo usa. ¿Vale? Entonces, fijaros, con el flujo de PC1 a PC3 va a suceder lo mismo, porque no sé dónde está PC3. Va a hacer inundación y no aprenderán nada en los puentes porque viene de PC1. Ya lo sé dónde está PC1. Y pasaré a tener por todos los enlaces 800 kilobits más 1 megabit, 1,8 megabits por segundo. Con el flujo de PC1 a PC4, otro tanto, 2 megabits por segundo más. Y con el flujo de PC1 a PC6, otro tanto. Todos los paquetes están inundando toda la LAN con puentes. Porque todos los conmutadores están haciendo inundación, están haciendo flooding, porque no saben dónde están esas direcciones de destino. Y yo me encuentro por enlaces S4, S5 y por cualquier otro enlace, ojo, en el sentido de estas flechas, si son full duplex, en el sentido contrario no está circulando absolutamente nada, me encuentro unos 7,8 megabits por segundo. Bien. Nos encontramos en el instante 3 segundos, han arrancado ya todos los flujos, el PC1 está enviando paquetes a varios destinos, esos 4 destinos,
y los conmutadores están haciendo inundación, con ello todos los paquetes están pasando por el enlace que va de S4 a S5. Bien, nos dicen que un segundo más tarde el PC3 envía una simple trama dirigida al PC4, ¿vale? MAC origen la del PC3, MAC destino la del PC4. Esa trama llega al conmutador S5, con ello S5 aprende dónde está el PC3, ¿vale? Aprende la dirección MAC origen de la trama asociada al puerto por el cual le ha llegado, ¿vale? Aprende que por el puerto 1 podría llegar al PC3. Dada la dirección MAC destino, que es la de PC4, y la tabla que tiene, no sabe cómo llegar al PC4, ¿vale? Nosotros lo sabemos, está ahí al lado, reenvíaselo, pero él no lo sabe, todavía no sabe dónde está el PC4 porque no ha recibido ninguna trama que venga de su dirección MAC. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inundación, ¿de acuerdo? Entonces, esta trama, el conmutador S5 hace inundación, es decir, la reenvía por todos los puertos menos por aquel por el cual le ha llegado. Pasa por el enlace S4-S5, pero en el otro sentido, ¿vale? Si el enlace es un enlace full duplex, no está pasando esa trama por el sentido en el que nos importa, y también es una simple trama frente a ese flujo de varios megabits por segundo de múltiples tramas, no supondría mucha diferencia, pero en cualquier caso esta trama ni siquiera circula en el sentido que nos han dicho. Llega al conmutador S4 y el conmutador S4 aprende que por el puerto por el cual le ha entrado, que es el puerto 2, se puede llegar al PC3, el que viene con MAC origen. Dada la dirección MAC destino, ¿sabe llegar al PC4? No, inundación, ¿vale? Con eso la trama llega al conmutador S3. El conmutador S3 aprende, puerto 1, MAC que le viene en el campo de dirección MAC origen. ¿Sabe dónde está el destino? No, inundación. ¿Veis que siempre es lo mismo? ¿Vale? La lógica de los puentes es siempre la misma. Aprendo en función de la MAC origen y consulto en la tabla MAC destino. Si está, hago lo que dice la entrada de la tabla. Si no está, hago inundación. Fin. ¿Vale? Y nunca voy a reenviar por el puerto por el cual me han llegado. Es la regla extra que tendríais que añadir. Bien, la trama llegaba también a S1. S1 aprende que por el puerto 1, el puerto por el cual ha entrado, puede llegar a la MAC del PC3. Y como no sabe dónde está el destino, hace inundación. Con eso la trama, aparte del PC1, llega al conmutador S2, que aprende y hace inundación, ¿vale? De nuevo, una trama que va dirigida a una MAC en concreto, pero que se ha hecho inundación porque ningún conmutador sabe dónde está esa MAC destino, la del PC4. ¿Cambia con esto algo el flujo, los flujos que atraviesan de S4 a S5? Pues fijaros, no va a cambiar nada, lo único que podría haber cambiado a lo mejor es el flujo de PC1 a PC3, pero el flujo de PC1 a PC3, porque esto era una trama que iba de PC3 a PC4, ¿vale? Y ahora he aprendido dónde está el PC3, ¿vale? Pero el flujo de PC1 a PC3 no puede dejar de pasar por ahí, porque entonces no llegaría al PC3, ¿vale? No ha cambiado nada, el flujo de PC1 a PC3 ahora no hace inundación, porque los conmutadores saben dónde está el PC3, ¿vale? Pero sigue pasando por el enlace, con el cual en el instante 4 seguimos teniendo los 7,8 megabits por segundo de esa cantidad de tramas por segundo, ¿vale? Bien, nos dicen que en el instante t igual a 5, un segundo más tarde, el PC4 envía una trama dirigida al PC3, con lo cual estamos en las mismas. El conmutador S5 aprende por el puerto 2, ahí está el PC4, y reenvía, y ahora sí sabe dónde está el destino, ¿vale? La MAC del PC3, que es lo que viene en el campo de dirección MAC destino, sí la tiene en la tabla, porque la aprendió antes, y le dice que tiene que reenviar por el puerto 1, ¿vale? Con lo cual, la trama solo sale por ahí. Bien, el conmutador no hace inundación, el conmutador no la envía por el puerto 0, con lo cual no llega a ningún otro conmutador. Bien, entonces, ¿cambian en algo los flujos? Pues teníamos un flujo que iba al PC4, ¿vale? Pero nada va a cambiar. En primer lugar, porque sigue teniendo que pasar por ese enlace, si no, no llegaría al PC4. Pero en segundo lugar, porque el resto de conmutadores siguen sin saber dónde está la dirección MAC del PC4, con lo cual el resto de conmutadores, S1, S2, S3, S4, siguen haciendo inundación de las tramas del flujo que va de PC1 a PC4. Simplemente cuando esas tramas llegan al conmutador S5, el conmutador S5 sí ha aprendido dónde está el PC4 y ahora ya no hace inundación, no envía por los puertos 1 y 3, sino que solo envía por el puerto 2. ¿De acuerdo? Pero de nuevo nada nos cambia en la cantidad de tramas que están pasando por ese enlace. En el instante t igual a 6, un segundo más tarde, nos dicen que el PC2 envía una trama dirigida a la dirección MAC del PC4, ¿vale? Entonces el conmutador S2 aprende la dirección MAC del PC2. ¿Sabe dónde está el PC4? No. Antes el PC4 ha enviado una trama, pero la trama vimos que no llegaba hasta el conmutador S2, ¿vale?
porque era de PC4 a PC3 y el conmutador S5 la reenvió directamente a S3 al PC3 porque sabía que estaba ahí, ¿vale? Con lo cual el conmutador S2 no ha aprendido dónde está el PC4, así que hace inundación. Y lo mismo le pasa al conmutador S1. Aprende dónde está el PC2 y a continuación hace inundación. Le llega la trama al conmutador S4. Aprende, sabe dónde está el destino. Es una trama que va de PC2 a PC4. Sigue sin saber dónde está el destino, así que hace inundación. S3, lo mismo. Y S5 es una trama que va de PC2 a PC4. S5 sí que sabe dónde está el PC4, ¿vale? Con la trama que antes envió el PC4, él no hace inundación, ¿vale? Entonces ahora nos han cambiado las tablas, tal que ahora los conmutadores S1 y S2, por ejemplo, pero también los demás, todos los conmutadores, de hecho, saben por dónde se llega al PC2, a la dirección MAC del PC2. Entonces recordad que tenemos un flujo que va del PC1 a PC2, ¿vale? Y ese flujo se estaba haciendo inundación, porque llegaban las tramas al conmutador S1 y hacía inundación. Pero ahora cuando llegan al conmutador S1 no va a hacer inundación, va a reenviar por el puerto que tiene apuntado y lo mismo el conmutador S2, ¿vale? Con lo cual, a partir de ese instante, el flujo de tramas que va de PC1 a PC2, el conmutador S1 ya no hace inundación, con lo cual no van a S4, con lo cual no pasan por el enlace que estábamos analizando. Con lo cual, de golpe, alguien envía una trama y vemos que el tráfico que está pasando por ese enlace ha bajado un poquito. ¿Cuánto? Los 800 kilobits por segundo, el flujo de tramas que iban del PC1 al PC2. ¿Vale? Con lo cual, ahora, por ese enlace solo tenemos 7 megabits por segundo. ¿Sí? ¿Se ve? Nos dicen que un segundo más tarde el PC4 envía una trama dirigida a la dirección MAC del PC5. ¿Vale? Entonces, los conmutadores no saben llegar al PC5 porque nunca ha enviado nada, con lo cual el conmutador S5 hará inundación. El conmutador S4 ahora aprende la dirección MAC del PC4, recordad que antes no la conocía porque no había llegado la trama que envió el PC4 hasta él, porque el S5 se la envió directamente al destino, que era el PC3, ¿vale? PC4 sigue sin saber, el conmutador 4 no sabe dónde está el PC5, hace inundación, lo mismo el conmutador S3, aprende y hace inundación, lo mismo el S1, aprende y hace inundación, lo mismo el S2, aprende y hace inundación, ¿vale? Con un montón de transparencias, espero no haberme equivocado en ninguna de ellas con tanto copy-paste y hacer pequeños cambios, ¿vale? Si alguien detecta algún error, que me avise y lo corrijo. Entonces ahora sí que muchos de los conmutadores han aprendido dónde está el PC4, ¿vale? Antes solo lo había aprendido el conmutador S5. Ahora todos los demás han aprendido dónde está el PC4 porque ha enviado una trama que iba dirigida a una MAC que nadie sabía dónde estaba, ¿vale? Otra forma es que envíe una trama dirigida a la MAC de broadcast. Con eso también se inundará toda la red y todos aprenderán dónde está ese origen. Teníamos un flujo que iba hacia el PC4, ¿vale? Pero en realidad nada nos va a cambiar porque los flujos que iban hacia el PC4, hacia el PC5, los flujos que vayan hacia ahí siguen teniendo que pasar por el enlace entre S4 y S5, ¿vale? Aprender dónde está el PC4 no nos sirve para nada en cuestión de lo que nos están preguntando, que es qué flujo pasa por ahí, porque no va a dejar de pasar el flujo que va al PC4, ¿vale? Pero fijaros en este otro caso. Ahora el PC6 envía una trama dirigida al PC4, ¿vale? Entonces el conmutador S3 aprende y sabe dónde está el PC4 y reenvía por el puerto que tiene aprendido. Llega al conmutador S4, ¿vale? El conmutador S4 aprende, que es el que marco en amarillo, y reenvía por el puerto que tiene aprendido, con lo cual llega la trama al conmutador S5. Esta pequeña trama nos saldría en la cantidad de tráfico, pero es prácticamente despreciable frente a las centenares de tramas que recibimos por segundo de los otros flujos. Y el conmutador S5 aprende dónde está el PC6 y reenvía hacia el PC4, ¿vale? Pero fijaros que el resto de conmutadores S1 y S2 no han visto esta trama, ¿vale? S1 no la recibe porque el conmutador S4 no ha hecho inundación. ¿Por qué no ha hecho inundación? Porque sabía llegar al destino, ¿de acuerdo? Por lo cual, ni S1 ni S2 han aprendido dónde está el PC6, ¿vale? Se quedan con las tablas como las tenían. Entonces, ¿qué sucede ahora con el flujo que iba desde el PC1 hasta el PC6? Pues va a seguir en S1 la tabla, y claro, S1 no sabe dónde está el PC6.
hace inundación. S2 hace inundación, pero S4 sí sabe dónde está la dirección MAC del PC6, no hace inundación, ¿vale? Y lo envía solo hacia el S3. Fijaros que tenemos una mezcla. Algunos conmutadores no saben llegar al destino, están haciendo inundación. Otros, en este caso S4 y S3, sí saben llegar al destino y por ahí el flujo, las tramas están siendo reenviadas solo al destino final, ¿vale? Por el camino directo al destino final. Con lo cual, el flujo que iba del PC1 al PC6, en ese momento que ese PC ha enviado esa trama, nos ha dejado de pasar por el enlace que iba de S4 a S5. Y ese era un flujo de 4 megabits por segundo, con lo cual hemos bajado de 7 megabits por segundo a 3 megabits por segundo de tramas, throughput medio, recordad, que atraviesan el enlace de S4 a S5. No se ha dejado de hacer inundación por completo de ese flujo, porque uno sigue metiéndolo por donde no interesa, ¿vale? Pero ha dejado de pasar por el enlace que estábamos estudiando. Bien, lo más normal es que antes o después todos los PCs, por algún protocolo que tengan, envíen una trama que va dirigida a la dirección MAC de broadcast, ¿vale? En cuanto envías una trama a la dirección MAC de broadcast, todos los puentes, todos los conmutadores aprenden cómo llegar hasta ti, ¿de acuerdo? Pero puede haber flujos unidireccionales que hagan que se envían de un sentido al otro y el otro nunca contesta, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú estás recibiendo un canal de televisión, es un flujo, por ejemplo, multicast, no necesitas enviar ningún paquete de respuesta, ¿de acuerdo? Tú estás recibiendo el flujo solo en un sentido. Entonces hay que entender un poco que esos flujos, a lo mejor en algunos puntos, pueden estar haciendo inundación, ¿vale? Y sobre todo, pues una forma de que simplemente apliquéis la regla de cómo trabaja un puente. Ya veis que siempre he hecho lo mismo. Aprendo en función de la MAC origen, reenvío en función de la MAC destino y la tabla, ¿vale? No tiene más. Y nunca reenvío por el puerto por el cual me ha llegado. Bien, el resto de flujos, los flujos que nos quedan aquí, estos 3 megabits, son un flujo de 1 megabit por segundo y un flujo de 2 megabits por segundo, que van dirigidos al PC3 y al PC4. Me da igual los tramas que enviemos, esos flujos siempre van a tener que pasar por el enlace que va de S4 a S5, o si no, no llegarían del PC3 al PC4, ¿vale? Entonces pueden dejar de pasar por otros enlaces, pero por el enlace que en concreto que estamos estudiando no me hace falta, no me importa qué hacen las demás tramas, esos dos flujos ya no pueden desaparecer, ¿de acuerdo? No tengo ni que mirar para contestar a la pregunta. ¿Bien? Bien, entonces, más cambios que podrían suceder. Fijaros, esas tramas que se han enviado han hecho que aprendieran los conmutadores y dejaran de hacer inundación en ciertos momentos. Entonces, si no enviamos de nuevo de vez en cuando, si esos hosts no envían alguna otra trama, esas entradas que han aparecido en las tablas de los conmutadores van a envejecer, ¿vale? Hasta que agotan su tiempo de vida y los conmutadores las borran. En el momento que el conmutador la borra, vuelve a hacer inundación, ¿vale? Entonces, si no se envía de vez en cuando algún paquete que pasa por el conmutador refrescando esa entrada, al final va a desaparecer, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay más tramas que esas, eso no quiere decir que los flujos se vayan a quedar así, es que si no hay nunca más tramas, llegará un momento en unos minutos se caducarán lo que hemos aprendido y volveremos a hacer inundación, volverán a pasar todos los flujos por ahí, ¿de acuerdo?